vamos a escuchar un audio que recopila algo que nos llegó y que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo está? Un Vamos gusto. a ver, escuchar y ver imágenes que nunca han visto. Imágenes y un testimonio fuerte. Bueno, esto no hace falta que les aclare, ¿no? Es material exclusivo nuestro, porque estábamos trabajando en el caso, no porque somos paracaidistas. Le quiero agradecer a mi productora, que ha estado trabajando todo el día. Le quiero agradecer a Fren Telles, que está siempre ahí con el tema del diseño. Es mucho trabajo esto, la verdad que es mucho trabajo. Bueno, vamos a escuchar y ver este video. Bueno, ahí estoy viendo cómo más o menos orientarlos. En realidad, en relación a todo lo que ha pasado con Paloma, me ha afectado muchísimo. Día a día no dejo de pensar en ella, en este chico Josué, el desenlace, como debe haber sido todo, ¿no? Es muy difícil de digerir. La idea acá es contar mi versión de la historia, de estos años, de que el momento en el que él apareció. Un año después viví una situación muy horrible. Gracias a Dios, creo que siempre pasan. Estamos escuchando a la otra hija de Omar, pero sinceramente cuando me contactó, yo dije, la verdad que yo ya escuché el testimonio, lo escuchamos todos, creo que lo analizamos acá, y la verdad que no, había cosas que no sé, no le encontraba el sentido de otra vez tratar el tema. Pero Brenda se abrió y nos contó algo que es bastante fuerte. Así que quiero que escuchen. Hoy vamos a hablar con Brenda y con la mamá de Brenda, en vivo, las cosas por alguna razón, ¿no? Pero sufrí una situación de secuestro por una persona que sí la conozco, pero que no sé cuál es el vínculo que tiene con él. A raíz de eso que me sucedió, en el 2013 fue, mediados de abril aproximadamente, sí, en abril. Lo que sí por ahí quisiera contar por ahí con detalle de las cosas extrañas que viene esa persona, y que lo relaciono mucho con las actitudes y comportamiento que tiene Omar. A raíz de todo eso que me tocó vivir, yo hice las denuncias correspondientes por intento de secuestro y violación. Yo me escapé, me pude escapar y llegué a mi casa, a la casa de mi mamá, y desde ahí me resguardé. Pero yo estaba en muy mal estado de salud. Me había drogado, así que fue un... Perdón, me cuesta hablar de este tema. Viví muchos años con miedo, muchísimos años. Y cuando con mi mamá lo hablamos en ese momento con Omar, él negó todo vínculo con esa persona y dijo que no lo conocía, pero él mismo me había mandado la conversación que había tenido con esta persona. Pero la realidad que desde ahí en adelante fueron muy esporádicas las conversaciones, siempre, como te decía, en videollamadas. Lo real sí es que, como se ve en los medios, es como que está potenciado, en el sentido que creo que está mostrando lo que realmente es. Tenía mis dudas, sí, pero bueno, uno no termina de conocer a las personas a la distancia. Y con esto lo de que pasó con Paloma fue un shock, porque no me imaginé que iba a pasar algo así. La lloro, sí la lloro, porque me da mucha bronca cómo murió, me da mucha bronca cómo murieron los dos, pero sí me resonó mucho su... Este es un audio con varios fragmentos. La verdad que no queríamos poner todo completo porque era mucho. Y tiene unos picos, unos audios tienen un inconveniente, unos picos que son de origen. Los picos de audio que escuchan son de origen, no es de la transmisión. El comportamiento de los dos, cómo se manejaron con los medios, cómo hicieron las cosas, fueron espantosas, espantosas. O sea,
lo que hicieron con el féretro de ella. O sea, es muy extraño todo. Eso me generó mucha indignación, mucha bronca, tengo mucha bronca, muchísima bronca, porque no parece que quieran hacer justicia por ellos, ¿me entendés? Hago esto porque quiero que se haga justicia por ellos, quiero que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo que realmente pasó. Y siento y creo que hay un vínculo con lo que me pasó a mí en el 2013, realmente, ¿viste? Es muy, muy turbio todo, ¿viste? Quiero que se sepa, quiero que se resuelva, que se haga justicia, lo único que quiero, nada más. No quiero que quede impune. No cierran nada de lo que hacen ni de lo que dicen, nada, mienten mucho, mienten, se pisan en un montón de cosas. Vengo siguiéndolos por los medios y cambian todo el tiempo las versiones de lo sucedido, entonces me genera mucha incertidumbre, ¿viste? Quiero que se resuelva, es lo único que anhelo y nada más. Estaría bueno que sigan investigando, porque yo sí quiero que se investigue, yo quiero que se sepa la verdad. Quiero que se resuelva y salga a la luz todo. Sea lo que tenga que salir a la luz, sea bueno o malo, no sé, pero que se sepa, que quede todo claro, digamos, y que ellos tengan su descanso en paz, ¿no? Bueno, la verdad que es fuerte la historia de Brenda. Más allá de todo, volvemos a repetir, ¿no? Nosotros no estamos responsabilizando a nadie en particular. Brenda, la idea de Brenda y la mamá también es ayudar y contar su historia, porque lo necesitan. Ellas nos contactaron para eso. Y la verdad, vuelvo a repetir, yo creo que la idea de todo esto es tratar de comprender qué tipo de persona es Omar y su familia. Quizás lo que nosotros vemos es su manera de ser normal, no lo sé. Por eso está bueno quizás hablar con alguien que lo conoce de entrada y que nos cuente. Hay muchas cosas que yo quiero saber, que me gustaría preguntarle. Así como le dijo Omar o Alicia, tienen las puertas abiertas de este canal. La verdad que a mí me interesa preguntarles un montón de cosas, sacarme las dudas, que la gente se pueda sacar las dudas, más allá de los videos, los dichos, que uno puede decir, bueno, hay gente que lo ve de otra manera, hay gente que... Yo no voy a juzgar eso de cómo lo viven los demás. Yo no haría un montón de cosas que hicieron ellos, pero no es un delito vivirlo de esa manera. Te puede dar bronca porque vos no compartís, pero no es un delito. Ahora, mentir, encubrir, sí es un delito. Entonces, ahí apunto yo. Me gustaría preguntarle un montón de cosas y sacarme la duda, ¿ok? Vamos a un spot y vamos con la charla con la mamá de Brenda. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.